¿Qué lees? La infancia de un jefe. ¿Y de qué va? Pues es el monólogo interno de un chaval que va descubriendo poco a poco quién es a través de las circunstancias que atraviesa a lo largo de su juventud. Una lectura bastante ligera. Okay. Deberías venir a bañarte conmigo, ¿no? Es que el agua está muy fría. ¿Qué va? Y además aquí te van a comer las moscas. En peores plazas habré toreado. Okay. Venga. Ven. No. Vale. Sigue con tu lectura ligera, entonces. ¿Por qué fumas? No sé. Para distraerme del silencio. A veces me pregunto si no sería todo más fácil siendo un gato. ¿No crees que, no sé, sería todo demasiado frívolo? No sé si sería capaz de vivir sintiendo que lo único que puedo hacer es dormir, comer y cazar. ¿Acaso no era ese nuestro propósito desde el principio? Vivir para la supervivencia. Al menos así no conoceríamos la incertidumbre de si llegaríamos a ser importantes. O la preocupación de si tendremos una repercusión en el mundo. La inseguridad y la incertidumbre siempre ha sido la semilla del ser humano. Los artistas no se hacen famosos por su despreocupación o por su desapego, sino porque son capaces de reflejar hasta los perfiles más complejos de la humanidad. Aunque eso muchas veces haga que sean rechazados. Y aún así todo el mundo de una forma u otra busca una vida con más tranquilidad, ¿no? Y menos complicaciones. Es posible. Pero siento que si viviésemos en paz y armonía, nos cansaríamos de la monotonía. Es como el claroscuro. Las sombras le dan mayor volumetría a los cuadros, por decirlo de alguna manera.
El aire mismático pronto contamina sus pulmones. Inconsciente es el cuerpo que treme anhelante, anhelante, por la bruma que purga su ser parético y lo invoca a la paz aciaga de su estar que rimas inerme. sueltas, el sonido desde el suspirar que alimentaba el corazón que desvariaba cuando era otro hombre del que luego he sido. Del vario estilo con que me he dolido cuando esperanzas vanas me entregaba. Si alguno de saber amar se alaba, tanta piedad como perdón le pido. ¿A quién recitas? A Francesco Petrarca. Me acuerdo de memorizarlo hace unos años, pero es la primera vez que se lo digo a alguien. Yo tampoco suelo leer en alto lo que escribo. Realmente nunca he tenido la necesidad de hacerlo. No escribo para que los demás me escuchen, sino para dejar constancia de mi propia existencia o algo así. ¿Pero no crees que dejarías más constancia si dejaras que otros lo escucharan? No tengo la seguridad para compartir mis pensamientos al exterior. Pero no eras tú lo que decía que los artistas debían exponer las complejidades del ser humano, a pesar de que eso lleva al rechazo. Y aún así no eres honesta con lo que escribes. Porque solo pensaba que no eras igual que yo. Número favorito. El 30, creo. ¿Por? Porque era el número que utilizaban los periodistas para marcar el final de una noticia o de una historia. Qué friki. Pero todo bien, todo bien, todo bien. Palabra favorita. Péndulo. ¿Y la tuya? Vino. No, estoy de broma. Aguachirri. ¿No? No, espera. Farolillo. Pues soy yo la friki, ¿no? Y lo eres. Nadie está diciendo lo contrario. Cuidado. Gracias. This is the first with your name. The smell and feel of something new. Maybe all of those things have to do with you. And it's fine, you don't have to know how you feel. Doesn't matter what you do, I'm gonna love
vienes aquí siempre? Me transmite calma el escuchar el mar. Es como si aquí reinase la quietud. Nunca nadie te molesta. Es como si todos los que viniésemos aquí buscásemos un refugio del resto del mundo. Y casualmente se encuentra aquí. A mí me supone una distracción del día a día. Vengo a pasear, a despejarme. No sé. ¿Me das uno? Bueno. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Leer. Intento leer siempre que puedo, aunque últimamente no soy capaz, así que trato de escribir. ¿Y tú? Nada. Es como si no me interesase nada. A veces tengo la sensación de que salgo a dar paseos para no poder irme en la habitación. Bueno, eso o salir de fiesta. Con gente que parece que solo soy capaz de ver cuando estoy borracho. Todo pecado es un intento de colmar el vacío. Aunque Simone Weil hablaba de Dios, creo que también se puede utilizar fuera de una perspectiva religiosa. Los pecados son las piedras que se interponen en el camino y que inevitablemente nos hacen pensar que no seremos capaces de levantarnos. Sin embargo, tú ya estás haciendo un esfuerzo por no permanecer en ese vacío. Estar mal no es inherentemente malo, es natural. Gracias. ¿Vienes aquí todos los días? Gran parte de ellos sí. Pues entonces me debes un piti.
Having's fun, you don't have to know how you feel. Doesn't matter what you do, I'm gonna love you still. 'Cause I love everything you do. It's okay, I'll stay, 'cause all I want is you.